Muchas veces como padres nos queremos esforzar por quererle dejar a nuestros hijos una herencia. Y cuando hablamos de herencia, normalmente nos enfocamos en bienes materiales, una casa, un negocio o un terreno, lo cual es muy bueno para nuestros hijos. Pero debemos comprender que las herencias materiales pueden desvanecerse rápidamente y los padres deben enfocarse no solamente en dar una herencia material, sino un legado generacional que marque la vida de otras personas. Y la gran pregunta es esta: ¿cuál es el legado que estás dejando en esta generación, en esta tierra? Así que si eres una de esas personas que desea trascender y dejar huellas en todos los roles de tu vida, este programa es para ti. De manera que te invitamos a que no te pierdas de este valioso contenido que edificará poderosamente tu vida. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos una vez más en esta programación. Somos Odalis Jaques y Víctor Beltré y hoy tenemos un programa que edificará tu vida de una manera muy especial. Y estoy encantada de estar aquí con mi esposo Víctor Beltré. Bendiciones para ti, mi amor. Dios bendiga a la audiencia. Para mí es un placer cada momento de estar aquí llevando palabras frescas, palabras que pueda impactar y que pueda cambiar la vida de cada uno de ustedes. Muchas veces nos enfocamos en quererle dejar a nuestros hijos un patrimonio y durante todas nuestras vidas nos esforzamos trabajando para dejarles herencia, una casa, un solar, un negocio con el cual nuestros hijos puedan seguir produciendo después de nuestra partida de esta tierra. Y eso está muy bien, pero este solamente es el tipo de legado a nivel monetario. Hoy queremos compartir con ustedes acerca de los tipos de legado. Veremos qué es un legado generacional, los tipos de legado que existen y cómo nosotros podemos construir ese legado que marque generaciones. Por eso, Víctor, quiero que tú nos expliques a qué se refiere exactamente un legado de tipo generacional. Bien, muy importante este tema. El legado generacional es algo muy importante y hermoso. ¿Por qué? Porque de acuerdo como vaya una sociedad, como de acuerdo va una familia, hay algo que tiene una trascendencia de familia, en la cual puedes enseñarnos que no solamente la herencia material, también hay herencias de enseñanza, de patrones de conducta, que no conlleva a uno vivir con otro de acuerdo a las enseñanzas de tu padre, a las enseñanzas de tus abuelos o enseñanza de algunos hermanos, porque hay personas que crecen conductores y también tutores. O mentores, personas también que les pueden inspirar a seguir esa enseñanza. Sí. Y es como pasar una antorcha. Y cuando hablamos de esto, rápidamente me lleva a la palabra del Señor, donde en la palabra habla en el libro de Timoteo acerca de esa antorcha, que es el legado que le fue transmitido al joven Timoteo. Y decía el apóstol Pablo de que él se admiraba porque él tenía una fe que no era fingida y que esta fe venía transmitida desde su abuela y desde su madre, y esto marcó su vida de una manera poderosa, y tanto así que el apóstol Pablo también vio en ese joven Timoteo un joven con mucho valor que estaba dándole continuidad a ese legado que se le había enseñado. Y lo más importante es que es un legado espiritual, en la cual más adelante vamos a seguir desarrollando los tipos de legado. Pero es importante que entienda la audiencia que no es solamente el legado de herencia material. Hay un legado que es enseñanza, es conducta y patrones para que un pueblo pueda caminar en la presencia de Dios. Hemos conocido que hay diferentes tipos de legados. Los legados son tangibles e intangibles, o sea, material y que no son material. O sea, que también existen legados que son buenos y que son malos, porque de repente podemos pasarles a nuestros hijos ciertos tipos de enseñanzas, que son enseñanzas que no tienen valor alguno y que sobre todo marcan negativamente la vida de ellos y de su generación. No, igual como dice Isaías 5:20, hay de lo que dicen bueno a las cosas buenas que son malas y a las cosas malas como buenas. Isaías lo advirtió bastante veces que iba a venir una generación que a las cosas buenas le iban a decir malas y a las cosas cosas malas como buenas. Entonces hay que ver en qué patrón de conducta está la generación
que está en tus manos. Me sorprende poderosamente porque normalmente cuando estamos viviendo una vida creemos que solamente nosotros vamos a crear un impacto en la vida de los que están dentro de nuestra casa o de los que están cerca de nosotros, pero fíjate qué hermoso es cuando otras personas te ven de lejos, te ven de fuera y están pendientes a tu estilo de vida, a tu testimonio, al tipo de persona que tú eres, y de repente usted tiene personas cerca de usted o lejos de usted, no importa, que lo admiran y dicen, wow, pero mira, yo quiero ser como esta persona. Y en este tiempo que existen tantos influencers que lamentablemente no dan buen testimonio ni dan buenas enseñanzas de cosas que pueden ser tomadas en cuenta como un valor en sí, son personas que transmiten, influencian de una manera muy negativa en la vida de nuestros jóvenes. Por eso para nosotros es muy importante compartir este tema con ustedes, porque como generación, hoy en día cada padre tiene un reto de poder criar a sus hijos de una manera que pueda trascender, que el día que usted le falte a sus hijos, usted pueda crearle una base, y usted pueda crearle valores para que sus hijos puedan también a la vez enseñárselo a su generación. Es importante porque a veces te puedo decir que a veces están los hijos caminando y tú le dices, pero ven acá, tú eres hijo de tal persona. Sí, yo soy, wow, verdaderamente que pareces, porque tu padre es una persona muy inteligente, una persona muy educada. Yo creo que tú también tienes que ser así. Eso es un legado. Entonces, ¿por qué? A veces hay legados que dejan tu padre, que eso te permite caminar bien. Cuando son legados positivos, pero cuando son legados negativos, lamentablemente, lo que hicieron nuestros antepasados muchas veces marcan la vida de los que les siguen. Así que si te identificas con este tema, te pedimos que nos acompañen a hacer una primera pausa, porque cuando regresemos, este contenido que no tiene desperdicio edificará de una manera especial tu vida y tu generación. Ya hemos visto acerca de cuán importante es construir un legado generacional. Habíamos hablado de que hay legados positivos y negativos. Y Víctor, en esta parte me gustaría que tú le compartieras a nuestro público acerca de algunos ejemplos de personas que están dejando con su actitud un legado positivo y legado negativo. Bueno, sí podemos decir, si hablamos de legados positivos, hablamos de personas que les gustan aprender cosas nuevas, cultivar valores en otras personas. Eso es un legado importante cuando tú ves que tu padre, la forma de hablarle a un compañero, la forma en que tú te conduces en el trabajo, eso son cosas positivas. Cuando tú inyectas el valor de trabajar de una forma honrada. Una persona amorosa, amable. Eso son cosas positivas porque estamos viendo en estos tiempos cosas negativas. En la cual
Hay personas que en vez de ganar su trabajo con el sudor, están delinquiendo, haciendo cosas indebidas, robando, vamos a decir, de una forma que no es tuyo, y eso lo estamos viendo actualmente. Personas que son iracundas, mal hablados, personas que Vaguencia. Sí, así Esas son cosas ya negativas. Y entendemos que si a ti te gusta trabajar, es un legado positivo que lo ven de tu padre. Dice, a los 18 tú tienes que comenzar a trabajar. Pero hay otro que dice, no, a los 18 me comienzo a vaguencia, a estar en la calle sin hacer nada. Son cosas que se arrastran a través de la familia. Así es, eso es así, qué interesante. Y ahora vamos a ver algunos tipos de legados generacionales que se pasan de una generación a otra. Y normalmente, el primero, cuando hablamos de legado, pensamos en una herencia. Sí. Y esta es la más conocida por todos. Y cuando hablamos de herencia, la gente siempre piensa en propiedades, en dinero, en esforzarnos por dejar económicas. Esta casa. Qué bonito es cuando los padres se enfocan en trabajar, en prepararse cada día para poderle dejar a sus hijos una casa, un negocio, un terreno, porque un vehículo a veces. Porque no siempre vamos a estar. Pero si bien es cierto, muchos padres también se descuidan, se enfocan simplemente en el trabajo y en las posesiones materiales, y se desenfocan en poder cultivar en sus hijos aquellos valores que realmente son los que más peso tienen dentro del contexto familiar. Y me refiero a ese tiempo de valor, a esos valores que se pueden construir dentro de la familia, como es el respeto, como es la humildad, como es hablar la verdad, poder compartir con nuestros hijos, de manera que dentro del hogar los hijos puedan construir esos valores que le van a conllevar a ellos en un futuro también a poder transmitir un legado, ya sea desde el tipo de vista financiero, o sea, no descuidar la familia en cuanto a lo monetario, sin afectar esa parte que son los valores que debemos de construir. Sí, no, agregando un punto importante, ya que tú hablas del trabajo, es importante que a los hijos les enseñemos cómo el padre o la madre consiguen el sustento en la casa. Porque a veces hay padres que se enfocan tanto en conseguir lo que es muy importante, pero los hijos tienen que explicarle cómo tú lo haces, porque sabes que es una antorcha que va a pasar de mano en mano por muchas generaciones. Y es importante, tanto como la madre como el padre, enseñar cómo tú debes caminar en un tiempo tan difícil como estamos hablando en año 2022, que es un poquito fuerte. Porque si vamos a los 20 o 10 o 15 años atrás, era muy diferente. Entonces las generaciones van cambiando de acuerdo al tipo de situación que se está enfrentando en un mundo de tantas amenazas. Que lamentablemente ha ido muy en decadencia. Sabes que me sorprende muchísimo. Estamos hablando del legado o herencia monetaria que nos esforzamos como padres para dejarles a nuestros hijos. Y qué lamentable es. Hemos sabido de tantas historias durante muchísimas generaciones y tiempos atrás. Cuando se mueren los padres, cómo esto causa división en los hijos, lo que es la repartición de la herencia. Ay. Y es lamentable porque normalmente cuando existen problemas de división, de muerte, de amenazas, inclusive, para repartir esa herencia, es que lamentablemente fueron padres que se esforzaron por querer construir un patrimonio, pero no construyeron los valores que iban a lograr lo que es la permanencia de esos hijos después de su muerte. Familias que están unidas mientras están los padres porque lo están supervisando o porque están controlando la cobertura familiar, pero en el momento que los padres murieron, pues lamentablemente esto trae una división en que se pierde todo. Se pierde lo más importante dentro de la familia. Si es una persona empresaria y le dejaste a tus hijos y no lo conduciste con unos valores realmente de trabajo, la empresa se va a la quiebra o comienzan a vender todo aquello que fueron esforzados por décadas. Vamos a hablar de décadas de trabajo. Y venir un hijo
en menos de meses vender todo lo que tú te esforzaste. Porque mayormente las herencias, los legados, uno quiere que sus hijos sigan. Por eso a veces cuando es tu primer hijo, tú quieres que esa persona tenga, ese niño o ese hijo o esa hija tenga el primer nombre de tu padre o de tu madre. Porque tú te darás cuenta que a veces, ¿cómo tú te llamas? El mismo nombre de tu padre. Para que haya una sucesión. Sí, eso es un legado. Hemos conocido casos muy lamentables aquí en San Pedro de Macorís de personas que recibieron fortunas, herencias cuantiosas y que después de la muerte de la persona que le dejó la herencia, la malgastaron. Porque no tuvieron una preparación, una conducta de trabajo para poder recibir esa herencia. Entonces, en esta parte estamos hablando acerca de esa herencia o ese legado a nivel monetario que pasamos a nuestros hijos, pero que no debemos de enfocarnos simplemente en esforzarnos a trabajar, sino en construir valores para que esa herencia no se convierta después en un dolor de cabeza que sea causa de la división de la familia. Sí. Vamos a pasar a otro tipo de legado que también es sumamente importante, y yo sé que muchas personas cuando hablamos de legado piensan inmediatamente en la educación. Pienso que la educación, Víctor, es uno de los mayores legados que podemos dejarles a nuestros hijos. Cuando nosotros nos esforzamos en darle una educación y enseñarles a los hijos el valor del trabajo, de ganarse el sustento de una manera ética, realmente es uno de los mayores legados que podemos transmitir a nuestros hijos. Es importante eso, entender que los padres deben prepararse en la educación, tanto en la educación intelectual, la palabra académica, y también en la educación moral y ética que entre los hijos puedan conllevar a una buena conducta. Nuestro país quizá no está pasando por los mejores momentos. No solamente nuestro país, muchos países están pasando por situaciones muy lamentables, y es porque se han dejado esos valores de educación. Por eso cuando el padre termina el bachillerato, entra al nivel superior, se prepara, los hijos también dicen, pero si mi padre terminó una carrera, yo voy a terminar una carrera. Pero hay padres que no se preparan, que no van a la escuela, pero quieren que sus hijos sí lo hagan. Sí, porque vieron la diferencia. Exactamente. Normalmente un padre, aunque no tenga la posibilidad o aunque no haya estudiado, siempre quiere que su hijo le supere en cuanto a todas esas cosas que él no pudo lograr. Es importante que estamos hablando de hijos, porque están las hijas. Hay hijas que se van a prostituirse porque quizá la madre o el padre no le influenció en que tiene que prepararse, y más las mujeres, más en estos tiempos, que es un poquito más difícil, porque un hombre quizá puede cargar blog, no fue a la universidad, no estudió, y quizás hace cualquier cosa laboral con sus manos, pero las mujeres, si no se preparan, a veces son maltratadas. Entonces la mujer en sí tiene que enfocarse en cada día prepararse y tener un mejor rol dentro de la sociedad, ¿entiendes? Eso es así. El valor de la enseñanza, del trabajo, es demasiado importante. Poderles enseñar y transmitir a nuestros hijos que el dinero se gana a través de un esfuerzo, porque está escrito desde el libro de Génesis, donde nuestro Padre Celestial le dijo a Adán que después del pecado, el sustento iba a ser a través del trabajo, y que con el sudor de su frente se iba a sustentar. Entonces, lamentablemente, por el hecho de nosotros quererle dar a nuestros hijos aquellas cosas que nosotros no tuvimos o que no nos dieron, queremos darle a nuestros hijos todas esas cosas sin que ellos sepan el costo que tiene eso o de qué manera nosotros lo conseguimos. Y es un error que nosotros cometemos, independientemente a que nosotros amemos a nuestros hijos, en quererle dar todas las facilidades a nuestros hijos sin merecerlos o sin ganárselos o sin tener la conducta apropiada para fines de merecer eso que me está pidiendo. Eso quiero decirte, dale, escúchame,
el legado es tan importante, y ya que nosotros estamos en este espacio, es como el Señor transmitió ese legado primeramente en Abraham, que viene siendo un hebreo. Y de esa situación, muchas naciones querían llevar lo que tenía el patriarca Abraham, un legado. Y eso fue transmitiéndoselo a su hijo Isaac. Isaac se lo transmitió a Jacob. Y es tan bello decir eso, cómo tan importante la enseñanza, la educación, que eso conlleva a que cuando llega a Moisés, de Moisés se lo pasa a Josué, y Josué le dijo un legado, el Señor le dijo: medita en la palabra de día y de noche, no te apartes de ella, enséñale a mi pueblo que esas enseñanzas, enséñale a sus hijos para que todo lo que haga prospere. Porque es justamente un mandato del Señor poderle transmitir a nuestros hijos todo lo que Él ha enseñado. Y de hecho, la cultura judía, el pueblo judío, Israel, todavía al día de hoy sigue enseñando a sus hijos todo lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras y todo el respeto que tenga que ver con la familia y a Dios sobre todas las cosas. Pero ya para terminar con esta parte del tipo de legado de educación y de trabajo, cada padre debe asumir la responsabilidad de poder enseñar a sus hijos, poder motivar a sus hijos, cultivar en sus hijos lo que es la educación, el trabajo. Hay muchos muchachos que en este tiempo, por tanta entretención, no quieren estudiar, no quieren ir a la escuela, no quieren ir a la universidad, pero no es cuestión de no querer ir. Cada padre tiene que esforzarse en lograr que sus hijos se preparen y que puedan cultivar el valor del trabajo, porque eso es una forma honrosa para la sociedad. No, es importante entender este tema del legado generacional. No es más que, como dice, que viene del término latín, legatus. Es como tú delegar algo a otra persona. Eso es lo que es más. Porque, por ejemplo, de la forma en que yo enseño a mi hijo, el hijo mío va a enseñar a mi nieto. Y el nieto le va a enseñar a su hijo. Y así sucesivamente va a ser una cadena. Por eso que nuestro país, para que sea mejor nación, ¿qué legado tú le estás dando a una nueva generación? Muy bien. Vamos a ver en esta parte lo que es el legado cultural, que es otro tipo de legado. Ya hemos visto el legado o la herencia monetaria que le transmitimos a nuestros hijos, el legado en cuanto a la educación y el valor del trabajo, y el tercero que vamos a mencionar de los tipos de legados generacionales es el legado cultural. El legado cultural es ese tipo de legado que se pasa a nivel cultural, a nivel de la sociedad, donde una sociedad o una cultura, vamos a decir, mantiene lo que son su cultura, bailes folclóricos, su gastronomía, todas estas costumbres, formas de hablar que se pueden transmitir, y podemos ver la diferencia entre una sociedad u otra. O sea, si vamos a la India, pues vamos a conocer la cultura de la India. Vamos a ver la forma en que ellos visten, la forma en que se tratan entre ellos. Su gastronomía es diferente a la nuestra aquí en República Dominicana. Entonces, muchas veces dentro de la cultura, nosotros tenemos legados que son muy buenos. Todas estas cosas hermosas que dan a conocer nuestra cultura, pero también muchas veces caemos en el error de querer asumir en nuestra cultura, en este caso nuestra cultura dominicana, un tipo de legado que no tiene nada que ver con nuestra cultura. Y me estoy refiriendo enfáticamente a lo que es, por ejemplo, el baile folclórico, que no es folclórico propiamente de República Dominicana. Por ejemplo, el gagá, que en estos tiempos hemos estado, de hecho, debatiendo ese tema a nivel eclesiástico. El gagá, por ejemplo, se ha querido asumir como algo folclórico de nuestro país, pero es totalmente erróneo. Es un ritual. Es un ritual que invocan demonios, que se practica, personas que practican el budismo, que vienen desde Haití y otros países que practican la religión de Buda.
y todos estos bailes hacen invocaciones a demonios, y estos son prácticas paganas que destruyen nuestra sociedad y se ha querido asumir como parte de nuestra cultura dominicana, y nosotros somos partidarios totalmente de rechazar y decir no, el gagá no es parte de nuestra cultura. Hay uno de los términos o conceptos que tienen ese ritual, es que tienen que ver sangre. Por eso que ustedes ven que cogen un machete, cogen esto, entonces lo que invocan es sangre. Tiene que ver sangre, tiene que ver violencia, tiene que ver alcohol. Cuando muere uno de ellos, el hijo que está atrás, por default, como uno dice, tiene que seguir los pasos. Entonces, ¿qué conlleva eso? A que deprima a una generación de jóvenes que puedan tener un concepto más claro de la veracidad de la palabra de Dios. Porque realmente todo ser humano que está en esta tierra tiene que buscar a un Dios. Y ese Dios, como le llamamos Yahweh, es un Dios que busca en nosotros bonanza, cosas positivas, cosas que pueda libertar, una libertad como dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Un legado tiene que ser de libertad, sin esclavitud. Entonces cuando tú vemos algo de esclavitud, culturas que son esclavizadas, realmente ¿por qué? Yo realmente tengo que llevar esa cultura. En libertad, pero agradando a Dios sobre todas las cosas. Porque ante todo legado debemos de saber que debemos de darle cuenta a Dios en todas las cosas que nosotros hacemos. Y hablando de eso, hay un legado que es muy, muy importante, y este es el cuarto ya que hemos compartido en este programa, y este es el legado de ética y moral que podemos transmitir no solamente a nuestros hijos, sino a nuestra sociedad y a toda una generación. Ese mensaje, ese legado ético es aquello que nosotros podemos utilizar para discernir entre lo que es bueno y malo, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, es un problema entre lo que es justo o es injusto. Y lamentablemente este tipo de actitud y este tipo de valores se ha perdido mucho en este tiempo. Por eso es muy importante que los padres puedan retomar nuevamente la responsabilidad de poder formar a sus hijos dentro del contexto familiar, porque es un secreto a voces de que muchos padres han delegado lo que es cultivar esos valores a los maestros. Hemos delegado a los maestros, a las escuelas. A la sociedad, lo que conlleva. Porque la ley de que se ha querido cambiar la Constitución. Tú sabes la cantidad de veces que quieren cambiar la Constitución. ¿Por qué? Por lo moral y lo ético. Así es. Cosas que realmente no son patrones ni conducta de lo que yo aprendí en mi generación pasada. Entonces, una generación venidera quieren actuar de algunos patrones que no son inadecuados, no son patrones que realmente conllevan a una generación sana. Diríamos que no es que hay que ocultarlo, el sexo, masculino y femenino y otro sexo más. ¿Y para qué? Y cosas que estamos viendo que esta generación, en vez de ser una generación sana, se está convirtiendo en una generación perversa. Así es. Entonces, es muy importante también esos legados de valores de ética y de moral. También las iglesias también ayudan a construir ese tipo de legado dentro de valores dentro de cada sociedad, dentro de cada persona más bien. Por eso es muy importante también, y nuestro país tiene una cultura que es muy apegada a la fe cristiana. Le damos gracias a Dios por eso, y que a través de las iglesias cada individuo también es formado, que quizás no tiene esa formación dentro del hogar, pero la iglesia es una de las instituciones que, gracias a Dios, aporta muchísimo valor a la formación de cada ser humano. Estamos hablando de los tipos de legados generacionales que existen, y en esta parte estamos con el legado tipo moral, legado moral y ético. Entonces vamos a mencionar algunos ejemplos de legado de moral y de ética que debemos de seguir cultivando cada día. Y dentro de esos tipos de valores están lo que es la honestidad, uno de los valores muy importantes y que lamentablemente se han perdido mucho en este tiempo, la integridad, el respeto, como decía Benito Juárez, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz.
¿Y por qué existen hoy en día tantos problemas, tantas divisiones, tantas violencias? Es porque lamentablemente hemos perdido el valor de respeto hacia los demás. La cortesía. Muy importante. La buenos amabilidad. Días, buenas tardes, eso no se está viendo. Permiso. Oye, tú sabes lo que tú decir permiso, que decir quítate. Así es. Entonces ha perdido eso, quítate. Eso yo no lo puedo decir antes. Dentro de la cortesía está en usted estar con una persona y no estar con un celular mirando lo que está en su celular en vez de prestarle atención a esa persona que está conversando con usted. A la hora de comer. Así es. Y vemos cuando usted va a un restaurante y usted ve que hay 10 mesas y de esas 10 mesas normalmente 8 personas no están conversando, simplemente están cada uno mirando a su celular y es una forma de ética en cuanto a la moral que se ha perdido en este tiempo. Una generación tecnológica que en vez de ser la tecnología positiva para esta generación, lo que está dividiendo, incluso Dali, el respeto que cuando uno va a una iglesia y uno está el predicador hablando de Dios y tú agarrando un celular, se ha perdido. Eso es parte de la ética. Lo que es la generosidad, la bondad, la humildad son parte de los legados a nivel de ética y moral que se han perdido de una manera sorprendente en nuestra sociedad. Y otra ética, cómo uno tratar a una dama. Eso es importante, caballero, le decían la gente de Santiago. No, pero tú un hombre de Santiago, un caballero que le daba el permiso a la mujer. Hoy en día ya eso no se ve. La situación de darle la preferencia a la mujer. Ya hoy en día la mujer como el hombre se actúan como de la misma manera, ¿entiendes? La ética del cuidado cuando una persona llegaba a la casa, ya todo eso se ha perdido cuando llega una visita. Pero es importante que entendamos que no debemos de simplemente recargar de que esos valores se han perdido dentro de nuestra sociedad, sino cultivarlo cada día. Por eso es una responsabilidad que los padres debemos de asumir dentro de nuestros hogares, de fomentar, porque bíblicamente es así, desde el principio de la humanidad, desde el libro de Génesis, el Señor nos manda a que debemos de enseñar a nuestros hijos en todo lo que es bueno, en todo lo que es agradable, porque eso agrada al Señor. Y justamente hablando del Señor, queremos pasar al quinto tipo de legado o herencia generacional que podemos transmitir no solamente a nuestros hijos, sino a nuestra sociedad. Y en esta parte queremos destacar lo que es el legado tipo espiritual. El legado espiritual, cuando nosotros lo mencionamos, estamos entendiendo que nos estamos refiriendo solamente a buscar de Dios. Pero aquí queremos hacer un aclarando que es bien importante. Habíamos hablado al inicio de que existen dos tipos de legado, el legado positivo y el legado negativo. El legado positivo dentro de lo que es el contexto del legado espiritual es cuando nosotros regimos nuestras vidas y transmitimos ese legado positivo a través de la palabra de Dios, a través de tener una conducta que le agrade a Dios, a través de dejar un ejemplo de lo que es nuestra vida dirigido bíblicamente, de los estatutos que están en la palabra de Dios. Pero hay un legado espiritual negativo que es ese que se transmiten cuando hay personas, familias, que hacen prácticas de ocultismo, hechicerías, santerías, que de repente muere la abuela, que era la persona que tenía un altar dentro de su casa y que tenía que transmitirle ese legado a un hijo o a un nieto, sin darnos cuenta que este tipo de legado negativo lo que trae es maldiciones generacionales. Mortandad, trae destrucción a la familia, porque uno de los términos positivos, oigan, término positivo en la hechicería, oye eso, se ve como raro. El positivo de ellos, positivo, es que cuando muere una persona que tiene al frente el ritual, vamos a suponer comida, comienzan a matar a unos becerros. Eso se hace una fiesta en ciertos tiempos, si la hacen en tiempo, por ejemplo, un 13, un viernes, lo hacen quizá para Semana Santa. El caso es que si ese ritual tiene una fecha indicada y el que estaba en cabeza de esa parte y muere, tiene que haber un sucesor, un legado que tiene que continuar con esa fiesta pagana o esa fiesta de
de esos rituales. Uno le llama rituales porque es una consecuencia que tú debes cumplir, no tiene libertad. Porque si dicen, bueno, este año yo no lo voy a hacer, lo haré dentro de 5 años. No, esos demonios pelean por su territorio, ¿entiendes? Y que se vengan de hecho cuando no se le da continuidad. Si no se le da, algo muy entonces importante. ellos comienzan a atacar a esa vida, a esa persona, porque si él es el padre que lo estaba haciendo o la madre, ya debe entender, hace un convenio espiritual, que el hijo cuando vaya subiendo tiene que heredar lo del padre. Y eso es muy peligroso. Entonces esos rituales de satanismo son lo que trae mortandad y muerte. Bueno, eso valga la redundancia, son muerte. No hay avance. Tú ves que hay una mezquindad dentro de esa familia y siempre hay mucha maldad y crece dentro, porque esa es la parte negativa de esos tipos de espíritus. Hemos estado conversando acerca de la importancia de tener un legado y debemos de preguntarnos cuál es el legado que estamos transmitiendo a nuestra generación. Ya hemos visto que existen legados positivos y negativos y hemos ya conversado acerca de 5 tipos de legados o herencia que nosotros podemos transmitir de una generación a otra. Haciendo un recuento, hemos hablado de que existe el legado o la herencia monetaria que le dejamos a nuestros hijos o a nuestro sucesor. Hemos visto el legado de la educación y el valor del trabajo que debemos de construir en nuestros hijos. También hemos hablado acerca del legado a nivel de cultura, que en la sociedad, en cada país se transmite esa cultura, ¿verdad? Basada en su gastronomía, en bailes folclóricos, etcétera. También hemos visto acerca del legado de los valores espirituales, el legado de esos valores espirituales, tanto positivos como lamentablemente negativos, que solemos transmitir de una generación a otra. Es importante eso porque eso es un punto que hay que tenerlo, hay clave. La discusión entre hermanos, que yo soy más sabio que tú, que sé más Biblia que tú, que lo que yo estoy haciendo está por encima, que yo tengo más seguidores, estas discusiones que a veces se presentan de un legado de discusión, eso hay que terminarlo. El legado que Jesús enseñó fue algo diferente. Incluso podemos entender, Odalis, dentro de la palabra, que en los evangelios, para no mencionar una cita que usted la puede estudiar en su casa, los mismos discípulos de ¿quién va a ser mayor allá en el reino de los cielos? Y el Señor lo paró. Dice que el que es más grande aquí, allá en el cielo, será más pequeño. Que lo más importante del legado que Dios es que el amor de nosotros se transmita en otro para edificar al Padre Celestial. Cuando uno está en lo espiritual, en las cosas del reino, es para alimentar, para bendecir a otro, para que se levante, diciendo, sí es importante entender que Dios te va a hacer cosas grande en estos tiempos. Dios va a libertarte, Dios te va a alimentar, te va a dar unos conocimientos que tú vas a entender que el reino de Dios está en tu corazón. Nunca es tarde para construir un legado positivo en la vida de nuestros hijos o en otras personas. Y quizás muchos de ustedes estarán preguntando, pero yo he cometido muchos errores, ¿cómo yo puedo comenzar a construir un legado positivo, que marque de manera positiva, que si mañana usted no está, puedan hablar en buena lid y puedan dar buen testimonio de lo que usted es o de lo que usted fue? Y dice la palabra del Señor en el libro de Salmos 112, verso 1 al 6, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Gloria a Dios. Y es una promesa que tenemos de parte de Dios de que nuestra descendencia será poderosa y bendita, será bendecida. Eso es, aquellas personas que temen a Dios. Por eso es muy importante, siempre nosotros resultamos ser gananciosos cuando nosotros buscamos de la presencia de Dios, porque eso no solamente va a bendecir a nuestras vidas, sino también que va a bendecir
nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y toda la generación. Es muy importante destacar esto. Usted tiene por lo menos que marcar 3 generaciones con su legado. Si usted no marca por lo menos 3 generaciones con su legado, significa que usted no tuvo un legado firme y fuerte para transmitirlo hacia otra persona. Cuando usted tiene su convicción, cuando usted tiene una formación, cuando usted tiene valores, eso sus hijos van a decir, porque mi papá tenía este valor. Y los hijos de sus hijos van a decir, porque mi papi me dijo que mi abuelo era de tal manera. Sí, eso es cierto, eso es importante entender, ser rico. Y yo casi finalizando, Dali, y hay algo que no quiero dejar. ¿Cómo Jesús le enseñó a sus discípulos? Y pasando tantas generaciones, tantas décadas, y hoy en día se sigue predicando la palabra. Le enseñó a los 12 discípulos y se ha multiplicado. Eso fue un legado que el Padre le dejó a Jesús cuando vino a la tierra. Y Jesús se lo enseña a los discípulos. Y esos discípulos se lo enseñaron a otros. Y esos otros hoy en día me llevó a mí, como le dijo Pablo en 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra y que inste a tiempo y fuera de tiempo, redagulle, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina a otros para que se acerquen al Padre Celestial. No sé, es un legado tan bello y hermoso para que nuestra nación, para que nuestro país, para aquellas familias que están sin esperanza, entiendan que el mejor legado es poner nuestro corazón, nuestro sentimiento en las manos de Jesús. Hay 3 cosas que usted puede hacer con su vida. Usted puede malgastar su vida o desperdiciarla. Usted puede gastar su vida y usted puede invertir su vida. Y quiero ampliar aquí brevemente un poquito esto. Cuando nosotros desperdiciamos nuestra vida, es cuando usted es una persona que no busca aprender nada, que usted es una persona perezosa, que a usted no le importa darle valor a aquellas cosas que usted ha aprendido. Eso es una forma de desperdiciar su vida, no utilizar su vida para ningún propósito. Hay otra manera de utilizar la vida que es gastándola. Cuando nosotros gastamos nuestras vidas es cuando nosotros le damos un mal uso al recurso de la vida, que es delinquiendo, que es cayendo en vicios o haciendo cosas que son improductivas tanto para usted como para la sociedad. Que destruye su vida. Y para Dios. Y otra manera de usted utilizar su vida es invirtiendo su vida, y esta es la más importante y poderosa de todas. Es la forma en cómo usted se prepara para después usted dar por gracia todo lo que por gracia usted ha recibido de parte de Dios. Y para usted poder producir con todos esos conocimientos y que usted ha aprendido, no solamente a nivel intelectual en una universidad, sino también a nivel espiritual, de que usted lo pueda compartir con otras personas. Sí, eso es lo más bello y más importante. Hay una palabra que el Señor me dijo, que el gran milagro es que tú logres que otros amen a Jesús. Ya para concluir en este programa que ha sido de tanta bendición para todos nosotros y también para cada uno de ustedes, es cómo nosotros podemos construir ese legado, es asumiendo la responsabilidad desde hoy, a comenzar a pensar, a analizar. Usted va a hacer un análisis. ¿Qué yo he estado haciendo con mi vida? ¿Cómo estoy yo construyendo mi vida? Si usted primero se está alimentando a usted en todas las esferas, para usted después poder compartir con otras personas. Si usted entiende que hasta el momento usted ha transmitido un legado que ha sido negativo, que usted ha sido una persona quizás repudiada por la sociedad o por su familia, que usted es una persona bien recibida, significa que usted ha tenido un legado que ha marcado de manera negativa a otras personas. Pero si usted se ha sentido que este programa ha sido de edificación para usted y usted dice, no, pero yo tengo que cambiar el rumbo de mi vida, entonces nosotros le invitamos a que desde hoy, desde ahora, usted pueda construir un tipo de legado que sea de bendición para sus hijos, para su familia y para esta sociedad. Es importante esto para finalizar. Pon tus hijos frente a ti y dile, ¿qué tengo para ellos y qué debo hacer para que ellos sean una generación de cambios? Creo que hoy en día hemos perdido de vista la esencia y propósito de la influencia.
Vivimos en un siglo viral, la era de los blogueros y youtuberos. El alcance de su influencia es sin igual en la historia. Un video viral te puede dar influencia instantánea, pero momentánea. Pensamos que la influencia es 1 millón de vistas en YouTube y cientos de miles de seguidores en Instagram. Pero la influencia que hace eco en la eternidad es un legado de amor. Y el legado no es instantáneo. El legado nace por medio de paciencia persistente, con lágrimas y dudas, con fe y esperanza, en el valle de la sombra de muerte y en la colina de bendición. El legado de amor es el árbol familiar del cielo. Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El legado de amor es el diseño de Dios. Para realmente dejar un impacto positivo en nuestro mundo, tenemos que parar de consumir influencia barata. No solo necesitamos personas de influencia, necesitamos personas de integridad, mujeres y hombres que son fieles, cuyas vidas producen buen fruto. Y desde el interior de su carácter y constancia brotará un legado. Que se diga de ti y de mí, como oró el rey David: Dios, tú me has dado la herencia, el legado de aquellos que con reverencia aman tu nombre. ¿Qué legado estás dejando tú en la tierra? Esperamos pues que este tema haya sido de mucha bendición y edificación para todos ustedes. Somos Odalis Jaques y Víctor Beltré y esperamos pues que nos vuelvan a acompañar en la próxima entrega, porque creemos que cada uno de estos mensajes y de estos programas que estamos compartiendo con ustedes aportará muchísimo valor a su vida, a su familia y a la sociedad. Muchas bendiciones para todos.